Paz de Cristo, hermanos. En este momento queremos compartir un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Nuestro deseo es de que todos seamos edificados y podamos acercarnos así más a nuestro gran Dios y Salvador, que podamos crear una dependencia total de Dios. Y hemos analizado, ¿verdad? Y hemos escogido 5 factores importantes. No son todos, pero creo que son de los más importantes. 5 factores para que podamos crear una dependencia total de nuestro gran Dios y Salvador. El factor número 1 es el conocer a Dios. El conocer a Dios implica una comunicación diaria, un diálogo, ¿verdad? Donde usted habla con Dios, Dios habla con usted, y eso lo conseguimos mediante la oración. Amén. Cuando nosotros empezamos a crear esa comunicación diaria mediante la oración, entonces podemos darnos cuenta de que empezamos a conocer a Dios. En esto podemos añadir unos subfactores, ¿verdad? Y uno de ellos es el ser honesto con uno mismo. Cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, hermanos, vamos a poder acercarnos más a Dios. Porque en ocasiones tenemos ese deseo de acercarnos a Dios, de comunicarnos con Dios, de que Dios nos hable, de que Dios trate nuestras vidas, pero en realidad no estamos haciendo lo suficiente para acercarnos a Dios. Entonces, si somos sinceros con nosotros mismos, podemos abrir un gran espacio para poder entrar al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador. El factor número 2, ¿verdad? Es el poder, hermanos, creerle a Dios. El creerle a Dios, hermanos, es muy difícil. La verdad es que es muy difícil creerle a Dios porque ahí se envuelven nuestros pensamientos, nuestras habilidades, nuestra destreza que Dios mismo nos ha dado, ¿verdad? Y a veces no le creemos a Dios. Decimos que sí le creemos, pero en nuestro subconsciente está esa duda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, ¿verdad? Es porque ya le conocimos. Ya conocimos a Dios. Voy a poner un ejemplo bíblico, ¿verdad? Hablemos de Abraham. Él conocía perfectamente a Dios. Y cuando él, hermano, recibió ese mandamiento de ese sacrificio, que en lo personal, si yo recibiera ese mandamiento, honestamente yo creo que no podría desarrollarlo, porque sería mi hijo, ¿verdad? Pero Abraham sabía que Dios no iba a permitir eso. Por eso es que él dijo, no, está bien, lo voy a hacer. Y fue que se movió adelante, ¿verdad? Y ustedes saben la historia, sabemos la historia, ¿verdad? Él estaba seguro que Dios no le iba a quitar lo que más amaba. Él conocía a Dios de tal manera que aún Dios, ¿verdad? Y él eran amigos. Y honestamente, en estos tiempos, encontrar un amigo es más fácil picarse con la aguja que está en el pajar. Amén. Entonces conocemos a Dios, le creemos a Dios, pero para poderle creer a Dios tenemos que conocer su voz. Aquí es donde muchos de nosotros, hermanos, estamos alrededor, ¿verdad? Nuevamente la necesidad o el deseo de que Dios trate nuestras vidas. Empezamos a decir, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios me reveló. Y yo creo que hoy en estos tiempos Dios sigue hablando como habló en el pasado a sus profetas. El problema es de que en nuestro tiempo lo emocional, hermanos, se enreda, se revuelve con lo espiritual, y ahí es donde nosotros nos hemos equivocado muchas veces. Nuestro deseo es de que Dios nos hable, y Dios nos habla todos los días. Pero Dios nos habla conforme a nuestra necesidad y nosotros lo tomamos como a nuestro deseo. Ahí está el punto que tenemos que eliminar. Por eso decimos al principio que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos.
para no revolvernos, no confundirnos, diciendo de que Dios me dijo que si me atravieso la calle cuando viene el carro me van a atropellar. Eso es obvio, hermanos. Pero está nuestro deseo de que Dios nos hable. Para que Dios nos hable tenemos que crear esa dependencia total. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya conocimos a Dios, ya confiamos en Dios, ya aprendimos a escuchar su voz, ¿verdad? Pero falta algo más importante todavía: el obedecer a la voz de Dios. ¿De qué sirve de que Dios nos hable todos los días si no le vamos a obedecer? Dios nos habla todos los días. Dios nos habla de una y de otra manera, hermanos, y a veces creemos que es el enemigo, pero en realidad Dios nos está hablando, porque yo creo que todos decimos que Dios nos ama, y está usted en lo correcto. Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo. ¿Sí? Es un amor incomparable. Pero el amor, hermanos, no es darnos todo lo que queremos. El amor, hermanos, es moldearnos. De la manera que Dios nos ama, Dios nos moldea. Dios trabaja en nuestras vidas. Empieza a trabajar en su mente, en su corazón, y se refleja, hermanos, en su exterior. Entonces, cuando usted lo conoce, le cree, confía en Dios, conoce su voz y le obedece, ahí entonces entra la dependencia. ¿Sí? Cuando usted dice, tengo necesidad de cualquier sea el problema, y usted conoce a alguien que lo va a ayudar en ese problema, usted se va a dirigir con esa persona porque ya lo conoció, ya confió en él, conoce su voz y va a obedecer el consejo que le da, porque sabe que usted va a obtener lo que usted necesita. Así es Dios con nosotros. Dios, hermanos, todos los días está, hermanos, interesados en cada uno de nosotros. Dios no ha perdido el interés en nosotros. Pero nosotros podemos decir lo mismo. ¿O acaso hemos perdido el interés en Dios? ¿O acaso hemos perdido, hermanos, esa conexión que en un momento dado tuvimos? Conocemos a Dios, confiamos en Dios, oímos su voz, la identificamos, obedecemos. ¿Y por qué no hemos creado esa dependencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la dependencia no es genuina? Porque hemos fallado en alguno de esos 4 factores. En el factor que más frecuentemente fallamos es en la obediencia. Es el más difícil, la obediencia. Es difícil obedecer. El apóstol Pablo, ¿verdad?, decía, no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y el obedecer es hacer el bien. A veces les decimos a nuestros hijos, pero ¿qué te cuesta portarte bien? Portarse bien cuesta mucho. Por eso dice, no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Quiere decir, hermanos, que en un momento de nuestra vida espiritual hay la posibilidad de desmayar. Claro que sí. No importa que usted sea pastor, que usted tenga algún... No importa, hermanos. Todos estamos en la casa del jabonero. El que no resbala cae. Todos estamos expuestos, hermanos, a desmayar. Pero cuando usted y yo hemos creado esa dependencia de parte de Dios, hermanos, sabemos de que Dios no nos va a dejar caer, hermanos. Si estamos con esa dependencia, usted va a decir, Señor, en su nombre vamos a hacer esto, en su nombre vamos a comenzar aquello, en su nombre iremos y haremos. Y hermanos, cuando tenemos esa dependencia, vamos con esa seguridad, hermanos, de que vamos a triunfar, porque tenemos la dependencia de nuestro Dios. Nosotros dependemos de Él, pero es difícil. Es difícil esperar cuando usted está en medio de la tormenta y decir, bueno, voy a depender de Dios. Tenemos que depender de Dios. Dice su palabra que Él permite la prueba
pero juntamente da la salida. Él permite la prueba, pero juntamente da la salida. No importa por qué esté usted pasando ahorita, por muy grande o pequeña que sea la prueba, no cabe duda que Dios la permitió, porque nada sucede sin que Dios lo permita. No que Dios quiera, Dios lo permite, pero juntamente da la salida. No desmaye, ánimo en el Señor. Si usted en un momento dado llegó a depender de Dios y ahorita como que empieza a fallarle esa fe, esa dependencia, como que ha menguado, es tiempo de retomar la comunicación diaria con el Señor. No tiene que estar en 4 paredes y un techo para poder orar. Usted puede orar en su mente y en su corazón. Va manejando, usted puede empezar a orar ahí. Es bueno, es necesario que usted entre a su recámara o a su alcoba, como dicen algunas versiones. Esas son las oraciones íntimas. Hay oraciones íntimas y necesitamos de esas oraciones íntimas para poder crear ese vínculo entre nosotros con nuestro gran Dios y Salvador. Él está listo. ¿Usted estará listo? Usted conoce a alguien que en un momento dado, ¿verdad?, tenía una fe muy ferviente, muy fortalecida y últimamente como que ha menguado. Es tiempo de animarnos los unos a los otros. Son tiempos difíciles. Y no quiero hablar de todo lo que está pasando, porque usted sabe quizás más que yo, sino de lo que pudiera pasar si no creamos esa dependencia. Es bonito, es hermoso, es necesario crear esa dependencia de nuestro gran Dios y Salvador. Hoy el Señor le está dando esa oportunidad. Usted que llegó a pensar que ya no había esperanza, ahí está el poder de Dios. Usted que llegó a pensar que de esta no se levantaba, el Señor dice en su palabra: levántate y resplandece. No solamente se levante, es tiempo de resplandecer. Usted que pensó que quizás ya no había oportunidad, el Señor está dándonos la oportunidad. Si usted amaneció vivo, es una oportunidad más. Creamos esa dependencia, la necesitamos. Hermanos, mi deseo es de que Dios nos bendiga a todos, nos acerquemos a esa dependencia y hermanos, Dios los bendiga rica y prósperamente.